Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana y quiero tomar un texto que está en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de San Lucas. Y quiero compartir bajo el título La religión de Jesús. La religión de Jesús. Bueno, mira, el Señor Jesús sí tuvo religión. Recordemos que Él era judío, nació en una comunidad judía. Así que Él desde muy niño, porque los niños eran llevados a las sinagogas y eran llevados al templo y eran instruidos por la palabra del Señor a través de los escribas. Y el Señor Jesús desde niño recibió conocimiento de la ley mosaica y de todos los escritos de los profetas. Él tenía religión. Y usted recuerda que hay un episodio que él se les perdió a sus papás cuando fueron al empadronamiento que ordenó el rey Herodes, y él estuvo allí en el templo, se les perdió por 3 días. ¿Y qué estaba haciendo el Señor allí? Dice que él estaba hablando con los doctores de la ley. A los 12 años Jesús ya era uno de los más expertos teólogos, que se estaba codeando con la crema misma de los sabios y de los entendidos maestros judíos de la ley. Entonces él sí tenía religión. Él sí tenía religión. La pregunta es, ¿cómo era la religión de Jesús? ¿Se parecía a la religión de toda la comunidad judía? ¿Se parecía a la religión de los sacerdotes, de los escribas y de los levitas y de todos aquellos que fungían como ministros de Dios en el tiempo? Vamos a ver qué nos dice las Escrituras en este pasaje que vamos a leer. Entonces vamos a tomar en un primer momento del verso 1 al 6 del capítulo 14 de Lucas. Dice la palabra del Señor: Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Tomemos asiento. En lo que nosotros leímos, nos está mostrando al Señor Jesús que está participando de un banquete en una familia de judíos. Él es invitado por un hombre importante de la comunidad. El texto nos dice que él es un gobernante perteneciente a la secta de los fariseos. Recordemos que habían varias facciones de judíos en los tiempos de Jesús. Por un lado estaban los esenios, estaban también los saduceos y estaban los escribas. Los escribas eran los que estaban encargados más del ámbito religioso y por tanto tenían que ver más con la espiritualidad del pueblo, con las normas que tenían que ver con la moral y con los asuntos de Dios. Y Jesús estaba allí participando de ese banquete. Y el verso 2 dice que había delante de él un hombre hidrópico. ¿Qué es la hidropía? Es una enfermedad que consiste en que la persona, por X o Y, debe ser por desórdenes que tienen que ver con las glándulas, empieza a retener líquidos, unos líquidos serosos en las cavidades de los tejidos. Y esto se evidencia a través de una inflamación del cuerpo, especialmente de la cara y de las extremidades superiores e inferiores.
Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este hombre estaba bien enfermo. Imagínense los dolores que él podía sentir para caminar, pero sin embargo estaba allí. Algunos expertos afirman que este hombre tal vez no estaba en la mente del gobernante, del que hizo la invitación, no estaba en la mente como para que fuera uno de sus invitados. Hay algunos que aseguran que fueron los mismos fariseos los que lo trajeron y lo colocaron justo en la mesa a donde iba a estar el Señor Jesús, y que estuviera de frente, como dicen, face to face, delante de Jesús. ¿Para qué? Para provocar una acción de parte del Señor. Eso dicen algunos expertos, que este hombre no era digno para estar en aquella reunión, pero que ellos tendiéndole una trampa a Jesús, porque dice que le acechaban. Ahí estaban los fariseos acechándolo a él. Entonces, como quien dice, le ponen una cascarita al Señor. Y claro, ya ustedes leyeron la historia. ¿Qué hizo Jesús con ese hombre? Lo sanó. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús no se puede resistir frente a la necesidad y al dolor del hombre y de una humanidad sufriente. Pero yo quiero decirle que el Señor Dios no se ha quedado quieto frente a los problemas de la vida. Él hasta aquí ha tenido misericordia. Mira cómo el problema hasta ahora no te ha ganado. Mire cómo a pesar de todo has sobrevivido. Y sabe que lo mejor, que Dios, el Señor, está preparando la mejor respuesta para ti. Está preparando la mejor bendición para tu vida. Porque Él no se queda incólume frente a lo que está pasando. Mira cuántas cosas ha hecho allá Dios en tu vida. Mira cómo Dios ha transformado mucho de tu caminar, de tus pensamientos. Mira cómo ahora hay un anhelo y un deseo más de honrarlo. Y mire cómo hay alguna voz allá cuando te ves tentado a hacer algo, cómo el Señor Dios te frena. Por lo menos te habla la conciencia. Si tú ya te metes allá, problema tuyo. Pero hay una voz que te dice no lo hagas. Y es el pastoreo, el cuidado de Dios ahí contigo. Pero por otro lado, a veces podríamos pensar que el Señor Jesús es como masoquista, ¿cierto? Porque siempre a donde Él iba, los fariseos estaban criticándolo, estaban murmurando de Él, estaban descalificando lo que Él hacía. A ellos no les gustaba nada de lo que Jesús hacía. Si Él sanaba, mal. Si Él liberaba, peor. Y el Señor nunca dijo: qué artera, tan aburridos estos manes, ya me tienen hasta el copete. No. ¿Y por qué decimos que en apariencia Jesús es como si fuera masoquista? Porque mire que a pesar de que hacían todo eso con Él, y Él estaba en la casa de ellos, así le dieran palo. ¿A eso cómo le llama a usted? Sí, yo no encuentro como otro término para analizar ese aspecto en la vida de Jesús. Pero analizando un poco el texto, ¿sabe? Yo me preguntaba, bueno, ¿y el Señor por qué Él se aguantó tanto la crítica y la murmuración de ellos, el acoso, la vigilancia? En este contexto dice que lo vigilaban, era como ejerciendo un espionaje. Porque Él se aguantó tanto eso. ¿Quién me da la respuesta? ¿Alguien? Ya el Espíritu Santo por allá de pronto alguien le iluminó la cabeza que me lo diga. ¿Por qué? Dejar una enseñanza por acá. Por amor a ellos. ¿Sabe? El Señor no renunció a salvar a los suyos porque Él era judío y Él había venido para ellos. Y Él no renunció a pesar de tantos desplantes, a pesar de ese corazón duro, cerrado y trancado que nunca se aperturó para Él y a su mensaje. ¿Y no le parece esto maravilloso?
Entonces ahora se explica por qué él estuvo en el ojo del huracán. Él se arriesgó que denigraran de su reputación, que pusieron en peligro su ministerio, y aún así estaba ahí dándoles palabra, porque los quería salvar, como mi hermano dijo, porque los amaba. Y a veces yo me siento por allá en esa comunidad de judíos, criticones y murmuradores. Y yo no sé si el Señor te sacó de allá, pero la verdad es que este texto es muy revelador. Entonces, mis queridos, algo bien importante que pasa aquí es que la compasión de Jesús estaba por encima de todos los dogmas religiosos. Los presentes debían saber que un hombre debía estar por encima de las tradiciones religiosas, porque Él opera este milagro en un día de reposo donde para la ley judía ninguna persona podía realizar ningún tipo de trabajo, y para ellos en su construcción de normas y de leyes que se llamó el Talmud, para ellos aún hacer el bien, aún sanar como lo hacía Jesús, era un trabajo y por tanto no se debía hacer. Por eso el Señor les pregunta, miremos la pregunta que les hace. Y verso 5, y dirigiéndose, hay una pregunta más. En el verso 3, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Mire lo que ocurre acá. En la ley, escuchen esto, en la ley de Moisés no estaba prohibido hacer el bien, sanar. No estaba prohibido por la ley de Moisés, pero en las leyes, en los comentarios, en los requerimientos que ellos le habían agregado a la ley, que fue donde torcieron las escrituras, ahí sí estaba prohibido. Entonces, por eso ellos no tuvieron ninguna respuesta para Jesús. Y luego le lanza otra pregunta: si ustedes tienen un buey, si ustedes tienen un animal, y este animal les cae por allá en un hoyo y está a punto de morir, ¿acaso ustedes en día sábado, es decir, en día de reposo, no van y rescatan ese animalito? En algunas versiones dice, si un animal de ustedes o un hijo está en problemas, ustedes no van y lo rescatan. Entonces, mis queridos, ellos no pudieron responder frente a esas preguntas tan contundentes. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender es que en la religión de Jesús las personas son más importantes que el quehacer religioso. ¿Cómo era la religión de Jesús? En la religión de Jesús, ¿qué pasaba con respecto a las personas? Que las personas estaban por encima de todas las construcciones dogmáticas. Si alguien pudo interpretar realmente lo que era el día de reposo, era el Señor, porque Él mismo dijo, yo soy el día de reposo. ¿Y sabe qué, mis queridos? Por eso Él tuvo la libertad para hacer todo lo que hizo, aún por encima de la crítica de aquellos religiosos. Y no lo olviden. ¿Cómo podemos aplicar eso nosotros a nuestra vida? El Señor Jesús en Mateo 6:25, allá donde el Señor dice, ¿y ustedes por qué se afanan? ¿Ustedes por qué se afanan? ¿Por qué han de comer? ¿Por qué han de vestir? Y le dijo, mira las aves de los cielos. ¿Ellos qué? Ellos no trabajan, ni construyen graneros, y aún así el Padre los alimenta. Y mira las flores del campo tan bonitas, tan bellas, porque qué bonitas que son las flores, ¿verdad? Y entonces, mis queriditos, Él le dijo, si los pajaritos, si las flores, si los lirios se visten así, si el Padre los cuida así, ¿cuánto más lo hará el Señor con vosotros? Esto para mostrar que el Dios de los cielos ama demasiado al hombre. Creo que es, perdóneme,
pero el ser más importante de la creación. Por tanto, no puede estar por encima de los preceptos y las construcciones religiosas. Hoy sabemos que hay personas que aman más a una mascota que a veces a sus propios hijos, que no les niegan absolutamente nada. Y yo no estoy en contra de los animalistas. Si su merced ama a los animales, quiéralos, cuídelos. Creo que eso también es un mandato divino. Pero el amor y el cuidado de un animal no puede estar por encima de mis congéneres humanos. A la hora de usted escoger entre un perro y un hombre, ¿a quién tiene que escoger? A un hombre. Y yo quiero decirle que muchas veces nosotros anteponemos la religión, nuestras creencias, nuestras prácticas religiosas por encima de la condición del ser humano. Y me perdonan lo que voy a decir, yo no quiero herir susceptibilidades, pero tampoco quiero que ustedes de pronto tomen equivocadamente lo que voy a decir. Pero mis hermanos, una religión que a usted lo saque de su familia, una iglesia que a usted lo saque de su familia, revísela, porque entonces no es la religión de Jesús. Hay iglesias, aquí no, y gracias a Dios porque han tenido una buena formación, pero hay lugares donde hay hombres y mujeres que la pasan mucho tiempo en la iglesia, so pena de que están sirviendo, de que están colaborando en la extensión del reino de los cielos, pero tienen abandonada a su pareja, tienen abandonados a sus hijos. Si eso pasa, esa religión no es válida, o por lo menos no es la religión de Jesús. La vida tiene que ser totalmente equilibrada. Dios nos da tiempo para estar con la iglesia, para servirlo y honrarlo, pero también nos da tiempo para que compartamos en familia. ¿Sabe que hay muchas personas que desde que conocieron al Señor nunca más compartieron con sus hermanos que todavía no son cristianos? Hay familias numerosas donde por decir son 8 hermanos, y de esos 8 hermanos hay 1 o 2 o 3 que son cristianos y los otros no son cristianos. Y entonces cortaron todo tipo de relación con esos que no son cristianos. Ya no van a participar en las celebraciones de fin de año. Ya no comparten una Semana Santa, porque la Semana Santa entonces se dedicaron a los ayunos y a los programas de la iglesia. ¿Y qué me importa a mi hermano de sangre? En la religión de Jesús también los menos son más, porque a partir del verso 7 mire lo que dice. Vamos a leer del verso 7 en adelante. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Seguimos en ese contexto de la fiesta, de la celebración. El pasaje más adelante nos revela que esa invitación tiene como objeto la celebración de una boda. Y el Señor Jesús, Él está muy pendiente de las situaciones que está pasando. Y Él se está dando cuenta de algo, que las personas quieren ocupar las primeras bancas. Pero la atención y el reparo de Él no está puesta porque las ocupen, sino es la actitud con la cual ellos vienen a ocuparlas. En esos tiempos de Jesús, de la comunidad judía, siempre que había una fiesta, habían unas sillas reservadas, como pasa hoy en día, ¿cierto? Que hay una mesa
para la familia de los novios y normalmente está más cercana al, digamos, como a la tarima o al lugar desde donde se está dirigiendo la reunión. Entonces en ese tiempo también habían sillas reservadas. Y esas sillas reservadas estaban para aquellos que tenían un honor o que se les quería dar una honra en la comunidad y en este caso en la fiesta que se estaba haciendo. Es decir, habían unas sillas donde las otras personas no podían, casi que de acuerdo como, digámoslo así, al estatus estaban diseminadas las sillas. Y el Señor se dio cuenta que algunos, sin mirar ese orden que había, llegaban a sentarse en las primeras sillas. Y Él dice, cuando tú seas invitado a una boda, tenga mucho cuidado, sea prudente, no te vayas y te sientes en las primeras sillas. No sea que cuando el que invitó a la fiesta, el anfitrión, se dé cuenta que tú estás ocupando esa silla que le pertenece a alguien que para el anfitrión es importante, que le quiera dar una honra, te tenga que decir, mira amigo, quítate de ahí y colócate en las sillas de atrás porque ya el lugar está casi lleno y vas a sentir vergüenza. Más bien, cambia la dinámica, dijo Jesús. Más bien, su merced, ubícate en las últimas sillas. Ubícate en las últimas sillas. Y es preferible que si a ti te iban a honrar, que si a ti te iban a dar un honor, que el mismo anfitrión le diga, oye amigo, y dirija sus ojos allá a los de atrás y se miren unos con otros y allá, sí, usted, venga que aquí le tengo una mesa adelante reservada. Y entonces el Señor, que Él no se pierde una y siempre quiere enseñar, mira lo que dice en el verso 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? En la religión de Jesús ya lo dijimos, los menos son más. Y es que entre nosotros existe la tendencia en sentirnos importantes. Usted va a una celebración cualquiera y normalmente la gente viene muy bien vestida. Y los que son amigos del anfitrión, pues lo primero que quieren es estar al lado del anfitrión, conversar con él y estar en los primeros lugares. Hay personas que son así. En el argot popular nosotros les decimos que son personas que son bien ¿qué? Bien pantalleros, ¿cierto? Les gusta hacerse notar. Quieren que la gente los observe, los vea. Ellos quieren sentirse importante. Entonces esta palabra que el Señor Jesús les dio en ese momento y que hoy está con nosotros es para que cuidemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, caer en esos vacíos. No pretendamos ser lo que no somos. El Señor Jesús quería enseñar la humildad, pero también note esto: en el reino de los cielos es Dios el que nos promueve. Nosotros no debemos promovernos por nuestra cuenta, porque las primeras sillas eran para aquellos que ya habían recorrido un montón, porque tal vez esos, para quienes estaban reservadas las primeras mesas, a ojo del invitado, eran las personas que ya habían recorrido un camino, que ya se habían figurado un nombre, que ya habían tenido tal vez algunas posesiones económicas que le hacían digno de reconocimiento. No sé si me estoy dando a entender. Y hermanos queridos, no se puede llegar de la noche a la mañana a ocupar un espacio de honor, de honra, de gloria. Tenemos que empezar de abajo, de atrás, y no promovernos a nosotros mismos, no vendernos. Y esto me hace recordar a una mamita en los relatos de los evangelios, en el capítulo 20 de Mateo capítulo 20 del verso 26 en adelante. Hay una mamá que tiene 2 hijos.
que el esposo se llamaba Zebedeo, y estos dos muchachos se llamaban Santiago y Juan, y la mamita llega codeándose para buscar a la presencia del Señor, y cuando llega delante del Señor le dice: ay, maestro, mire, sabe que te voy a pedir un favor encarecidamente, pero eso sí, Señor, yo sé que tú no me vas a negar ese favor, y es que, por favor, mi hijo Juan y mi hijo Santiago, que son tan lindos, chinitos, que son una bendición, mire, siempre lo han acompañado a su merced, que cuando ellos mueran y cuando tú estés en la gloria, que uno de esos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor Jesús se queda mirando a esa mamá y le dice: ah, vieja gallenta. ¿Le dijo así, mis queridos? No, porque Jesús no tenía esa boca tan fea como la tengo yo. Gracias a Dios la iglesia es imperfecta. Por eso tengo cabida aquí hoy. Mira, el Señor Jesús le dijo: mire, ¿sabe qué? Eso no me compete a mí. Eso está designado solamente para mi Padre en su potestad. ¿Sabe? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de las naciones. Ellos piden y claman honra para sí. Pero en el reino de los cielos, en mi religión, no será así. El que quiera ser más tendrá que hacerse el menos, tendrá que convertirse en un siervo y en un esclavo de los demás. Por eso es que a veces el evangelio no gusta, porque a veces no tenemos paciencia para esperar. Queremos todos ser promovidos, queremos ser todos reconocidos. Yo sé que hay gente que lleva tiempo trabajando en una empresa y siempre en el mismo cargo y se ha preparado y hace las cosas bien, y ellos se creen merecedores, y en verdad que lo son merecedores de un ascenso, pero nunca se les da, y a veces la gente se desanima y se pone mal. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros hacemos las cosas bien hechas, tarde que temprano viene la promoción, y más bonito es que el mismo Señor nos diga: ya es hora de que no estés allá más atrás, ven, porque aquí tengo un asiento, yo quiero honrarte, porque por cuanto en lo poco fuiste fiel, ahora quiero ponerte en lo mucho. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¡Wow! O sea que ese día hubo leña para todo el mundo, para todos los que estaban en esa fiesta. Ole, ¿cómo le parece que a usted un día lo inviten y le den una garrotera? Le den una paliza. Pero ahí está el Señor. ¿A quiénes reprendió primeramente? A los fariseos, amándolos como los amaba. Luego se refirió a los invitados. Dejen de ser juantoches, dejen de vivir de la apariencia, dejen de querer buscar los puestos de honor. En mi reino no es así, los menos son más. Vete allá y vamos poco a poco ascendiendo hasta llegar a la cúspide. Y ahora se dirige ¿a quién? Al anfitrión, porque él se pavoneaba allá delante de sus invitados. Se supone que este hombre era un hombre rico, porque la Biblia dice que era un gobernante, y en ese tiempo los gobernantes tenían plata, y ustedes ya sabrán cómo adquirían plata, una parte del sueldo y otra de la corrupción, porque la corrupción siempre ha estado no solamente en estos tiempos, sino en aquellos tiempos. Así que este hombre era un hombre rico, tenía un buen estatus, era honrado, era bien mirado, era aplaudido, muchos querían estar con él. Así que, mis queridos, ya ahora las palabras de Jesús se dirigen estrictamente para aquel hombre. ¿Y saben qué? Puede suceder que cuando somos promocionados, cuando hemos crecido, cuando nuestros bienes se han aumentado, cuando nuestros títulos intelectuales se han adquirido, nosotros tratamos de olvidarnos de dónde
venimos. Y esto era un llamado a aquel hombre poderoso para que él no permaneciera en ese círculo, sino que también se abriera y pudiera ver que su grupo no era solamente de algunos privilegiados, sino que él debía también, como ser humano que había sido engrandecido, que había sido puesto en honor, que había sido promocionado por el mismo Dios de los cielos, también mirara que hay otros círculos con los cuales necesariamente tenemos que asociarnos. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Él le dice, tú cuando hagas una fiesta, no invite a los ricos, no invite a los de tu nivel. También tenga la capacidad de mirar a otros. Echa una mirada a las periferias. Vaya, ellos también son seres humanos. Ellos nunca han tenido la oportunidad de comer caviar. Ellos jamás alguien los ha invitado. Y utiliza esos recursos que tienes para que también los compartas con ellos. Y el Señor le dijo, porque qué gracia tiene. Tú invitas a ellos y ellos te van a devolver el favor. Y mire que en esos grupos exclusivos, cerrados, que normalmente es de políticos y de gente intelectual, hay unos intereses muchas veces dentro, digamos, al ir a convidar a otros, porque siempre están buscando ¿qué? Un favor, están buscando un beneficio. A veces hay personas que hacen una invitación y quieren que X o Y venga para hablarles acerca de un puesto de trabajo, ¿cierto? O de algo que ellos quieren. Entonces el Señor le dijo, no, eso no tiene ninguna gracia. Usted cuando haga una fiesta, entonces ya modifique la lista. Busque gente que no le pueda pagar a usted el favor. Esas personas que usted invite porque son sencillas, porque son humildes, no le pueden recompensar. Y el Señor por allá un día dijo que no sepa tu mano derecha lo que da a tu izquierda. Esto también es un llamado a entender que la religión de Jesús, un precepto en la vida, es descender de donde estamos para empatizar con los que están esperando tal vez un ascenso. Cualquier acto de generosidad debe estar libre de mostrar ostentación y evitar que en esa invitación o en ese momento buscar elevar nuestra propia imagen o con el ánimo de buscar nosotros los beneficios. Y que esta es una invitación a nosotros ser humildes en la vida. Dejemos ya esas ansias de poder, de nombre, de que se nos aplauda. Dijo el Señor a través del apóstol Pablo, y ustedes hagan nada por contienda. Cuando ustedes hagan algo, háganlo con el fin de honrar y de servir al Señor. Mis hermanos queridos, termino diciéndoles esto. No hay nada más hermoso, escuche esto, no hay nada más hermoso, y se lo digo que he vivido esa experiencia, que compartir con personas humildes y sencillas. La mayor satisfacción yo las he encontrado en mi vida entrando a una casa o a una habitación tal vez donde hay una estufa y una camita al lado y unas ollitas ya golpeadas por todo lado, ¿cierto? Que se ve que llevan los años de upa. Y sentarme con esa persona y recibirle una aguapanela y tal vez un tinto de esa persona con la incomodidad de decir, pastor, qué vergüenza con su merced. Y yo me siento feliz en esos lugares, mis hermanos. Y no lo estoy diciendo aquí por, como dicen vulgarmente, chicanear o darme las que yo soy humilde. No, mis hermanos, yo les estoy contando que yo me gozo esos momentos porque me recuerdan los momentos de mi niñez en casa.